y procedimientos disciplinarios ante comisiones tanto nacionales como internacionales. Todo esto enfocado sobre todo al cargo de los entrenadores de fútbol. Para que podamos realizar esta charla sin ningún inconveniente, les agradecemos mantener los micrófonos y sus videos apagados, y si tienen alguna inquietud nos las dejan saber por el chat, y al final de la presentación yo voy a estar recolectando las preguntas y pues Joe nos va a hacer todas las respuestas que considere. Y ahora, para los que no conocen al gran Joe Bonilla, me gustaría presentárselos formalmente antes de empezar con la charla para que vean la trayectoria de este personaje con el que están conversando. Joe es nuestro director del área de Derecho Laboral y Derecho Deportivo en Muñoz Tamayo y Asociados. Cuenta con más de 16 años de experiencia asesorando a importantes empresas y clubes deportivos nacionales e internacionales, todo esto en materia de derecho laboral y sobre todo en materia de derecho deportivo. Es pionero en la práctica de derecho deportivo en Colombia y ha logrado convertirse en un referente a nivel nacional y a nivel internacional. Tan es así que es asesor de clubes de talla como América de Cali, Millonarios, Junior, Equidad, Santa Fe, pero pues también del Chapecoense, del club de béisbol Los Bravos de Atlanta y de ciclistas de talla mundial como Sergio Luis Henao y Harlinson Pantano. Adicionalmente es miembro de la Junta Directiva de América de Cali y es miembro de la Asociación Colombiana de Derecho Deportivo, ACODEPOR, y miembro fundador de la ASAF, que es la Asociación Sudamericana de Abogados de Fútbol. Y como si fuera poco, además, también da muchas clases en importantes universidades del país, como la Universidad de los Andes, la Universidad Javeriana y la Sergio Arboleda, en temas de posgrados en Derecho Laboral y en Derecho Deportivo. Entonces los dejo con Joe y nos vemos al final. Gracias, Ale. Creo que te sobreactuaste un poquito con la presentación. Muchas gracias por eso. Gracias a todas las personas que están conectadas. En la medida en que pues, vayamos pasando, muy seguramente se van a ir conectando otras personas. Un agradecimiento especial al profesor Oscar Gil y a Diego Suárez, que fueron las personas que nos solicitaron organizar esta charla en el día de hoy. Un poco la intención de esta conferencia es la de poner sobre la mesa algunos aspectos importantes en las redes de o en relación más bien con los entrenadores de fútbol y los clubes profesionales, y en algunos casos con las asociaciones o confederaciones en general. En primer lugar, vamos a hablar sobre algunos aspectos del contrato de trabajo de los entrenadores. Pasaremos a la forma de la terminación de esos contratos, la resolución de los conflictos con los clubes y terminaremos haciendo referencia a los procesos sancionatorios que se manejan ante las comisiones disciplinarias, tanto en Colombia como en Sudamérica. Sabemos que algunas personas de las que nos acompañan trabajan en Centroamérica o en otras partes, pero pues los procedimientos son muy similares en todas las confederaciones. En relación con el contrato de trabajo de entrenadores, es importante mencionar que no están regulados específicamente en nuestra legislación. En esa medida debemos tener en cuenta la legislación laboral colombiana por una parte y por otra parte la legislación deportiva, sin perjuicio de que en este momento, pues o en la actualidad, la legislación deportiva no hace referencia en ninguna parte a los entrenadores de fútbol, salvo en lo referente a la resolución de conflictos, como lo veremos más adelante. Normalmente los directores técnicos se enfocan principalmente en dos temas. Uno, el término del contrato, y dos, el monto del salario. No obstante, existen otros puntos que consideramos vitales para la tranquilidad del entrenador y del club. En términos generales, los elementos de un contrato de trabajo de un trabajador común y corriente aplica para los contratos de trabajo de los entrenadores. Realmente son exactamente los mismos que para cualquier otro trabajador, que son la prestación personal del servicio, la remuneración y la subordinación. Así las cosas, los clubes deben en general
cumplir con todas y cada una de las obligaciones típicas de todo empleador en Colombia y en general en cualquier otro país. Acordémonos que en nuestros países latinoamericanos la legislación es muy similar, o por lo menos tiene unas connotaciones muy parecidas. En esa medida, en cualquiera de los países de nuestra región aplica exactamente las mismas obligaciones en general para todos los empleadores, como son el pago del salario, el pago de prestaciones sociales o beneficios sociales, aportes al sistema de seguridad social, entre otros. Algunas legislaciones autorizan la existencia de un contrato de prestación de servicios. Incluso en nuestro país, con anterioridad, esa era la forma de vinculación no solo de los directores técnicos, sino también de los jugadores. En este momento, y de acuerdo con la circular expedida por la DIMAYOR para efecto de inscribirse ante, ante el torneo que ahorita conocemos como Betplay, se debe presentar o adjuntar un contrato de trabajo. Con la información que tenemos o en los clubes que hemos venido asesorando, todos celebran con sus entrenadores contratos de trabajo. Y eso pasa en la mayoría de países. Sin embargo, nos han informado que en algunas jurisdicciones se utiliza todavía el contrato de prestación de servicios, y eso, digamos que en términos desde el punto de vista de la normatividad deportiva, no genera ninguna diferencia. Voy a empezar por uno de los temas que más le interesa a un entrenador de fútbol, y es el término del contrato. Lo primero que se debe decir es que no existe un plazo estipulado o un mínimo como sí ocurre con los jugadores de fútbol. Los jugadores de fútbol, se establece que el contrato no puede ser, el término no puede ser inferior a una temporada. En esa medida, pues establece ese requisito para el jugador de fútbol, pero no para el entrenador. Así que el entrenador podrá celebrar con su club un contrato de trabajo a término fijo, a término indefinido, por duración de obra o labor, y ya dependerá de las partes como lo hayan establecido y como lo hayan estipulado, para entender si ese contrato en efecto pues puede terminarse eventualmente porque finalizó la obra o labor. Por ejemplo, si está claramente establecido y determinado que va a ser contratado para un torneo específico, y en esa medida, si se termina el torneo específico, se terminaría el plazo por el cual fue contratado ese entrenador. Sin embargo, pues también hay que tener en cuenta que la redacción será importante, y entender que en este caso se permite la celebración de contratos de trabajo a término indefinido, que no ocurre con los jugadores de fútbol cuyo contrato debe ser a plazo fijo. Acá también vale la pena mencionar que el contrato de trabajo de un entrenador de fútbol no requiere estar por escrito, salvo para cumplir con la formalidad ante la DIMAYOR de inscribir a ese entrenador. Sin embargo, recomendamos que en todo caso exista ese contrato de manera escrita, sobre todo cuando se celebran contratos en el exterior, y aunque parece obvio, también que se entienda que ese entrenador debe quedarse con una copia. Es muy común que los clubes firmen el contrato, hagan firmar el contrato al director técnico, pero no le entreguen una copia, alegando que lo tiene que firmar el representante legal o el presidente, y nunca le entregan una copia, y lastimosamente ese tipo de copias se requieren como lo vamos a ver más adelante, para efectos de demostrar la existencia de ese contrato de trabajo. Y muchas veces, si de ese contrato no existe copia,
pues va a ser muy difícil que la comisión del estatuto del jugador, si es el caso de la resolución del conflicto a través de la FIFA, pues vaya a tener en cuenta muy seguramente esa reclamación que va a presentar ese entrenador. De una u otra manera, existe en Colombia una posibilidad de que existan varios contratos de trabajo al mismo tiempo. Sin embargo, y eso lo permite la legislación colombiana y la legislación de muchos países, sin embargo, no ocurre lo mismo en el caso de los entrenadores. De hecho, el artículo 47 en Colombia del reglamento del campeonato de la Liga Betplay Dimayor 2020 establece que ningún director técnico o asistente técnico o preparador físico puede ser inscrito en 2 o más clubes diferentes durante un mismo campeonato. No obstante, por la situación por la que estamos atravesando, muy seguramente va a cambiarse ese artículo 47 y se va a permitir que en la Liga Betplay 1, que es la liga que empezó a principios de año, se modifique y se permita que un director técnico, asistente o preparador físico pueda participar en 2 o más clubes dentro del mismo campeonato, toda vez que muchos contratos se terminaron el 30 o se van a terminar el 30 de junio y todavía no sabemos si el campeonato seguirá o se reanudará en el mes de agosto o si definitivamente se dará por terminado. No sabemos si dándole el título o no a quien esté en la tabla de posiciones en primer lugar o si se va a continuar. En la medida en que se continúe, muy seguramente la DIMAYOR modificará ese reglamento la asamblea modificará el reglamento que regula esa prohibición de que un director técnico, un asistente esté en 2 clubes en el mismo tiempo. En este momento también vale la pena aclarar que no solo en Colombia, sino a nivel mundial, se ha presentado la suspensión en muchos casos de los contratos de trabajo de los entrenadores de fútbol, dada la grave situación económica por la que atraviesa no solo la sociedad, y por supuesto los clubes, toda vez que no existen los ingresos o los recursos suficientes para poder seguir asumiendo esos compromisos laborales que venía presentando el club desde hace bastante tiempo. En esa medida, muchos han tomado la decisión de suspender los contratos si no lograron llegar a un acuerdo con los entrenadores para hacer una reducción de los salarios o eventualmente en algunos casos una retención de salarios para pagarlo con posterioridad y lastimosamente muchos clubes pues tuvieron que llegar a esa situación de suspensión de esos contratos. Otro punto importante es el tema de la remuneración. Algunos clubes pactan con los entrenadores bonos de enganche o primas de vinculación, sobre todo para aliviar esa carga prestacional y de aportes al sistema general de seguridad social o al sistema que aplique en cada uno de los países, y en este caso aportes para fiscales. El pago de beneficios extralegales y algunos auxilios, que en la mayoría son pagos de salario en especie, como por ejemplo el pago de la vivienda, el pago de un auxilio de movilización, de comunicaciones, además del pago de bonos o de premios. Y acá es importante que tengan en cuenta que todo ese tipo de beneficios estén claramente determinados, quién los cubre, con qué periodicidad se cubren, cómo se van a realizar, cómo se van a pagar, si el auxilio de vivienda, por ejemplo, se lo entregan al director técnico o si se lo van a entregar directamente a quien aparezca como, como el arrendatario de ese inmueble. Muchas veces los clubes
si tienen apartamentos o si tienen contratos a largo plazo, son quienes son los tomadores de ese apartamento y son los que responden. En otros casos, lo único que hacen es actuar como garantes. Es importante que quede regulada la forma de la entrega, bien sea para recibir como para devolver esa vivienda, etcétera. En términos generales, también es importante establecer cómo se redactan esas cláusulas, porque una sola palabra puede modificar sustancialmente el ingreso real que va a recibir el entrenador, sobre todo cuando el entrenador se encuentra en el extranjero y recibe un pago en dólares. Entonces se establece que va a recibir un pago X de X dólares normalmente, sin establecerse, por ejemplo, una tasa de cambio, un valor que le permita a ese director técnico saber cuál va a ser el valor que realmente va a terminar recibiendo, y sobre todo por efectos de evaluación de la moneda o revaluación de la moneda puede beneficiarlo o perjudicarlo. Así que lo que sugerimos nosotros es que siempre se establezca la tasa de cambio que va a aplicar a ese contrato como una tasa de cambio mínima, pudiendo muy seguramente establecerse, sobre todo de parte de los clubes, una tasa de cambio máxima a la que se convertiría esos dólares que se le van a pagar a ese trabajador. Otro tema importante y a lo que me refería también anteriormente era que una palabra puede modificar sustancialmente el ingreso real del entrenador. Por ejemplo, no es lo mismo decir que voy a recibir $100,000 brutos anuales a recibir $100,000 netos anuales. En la medida en que el valor bruto, al valor bruto se le aplicarán las retenciones que en cada uno de los países en el que se encuentre trabajando ese entrenador, pues le apliquen o le correspondan. En esa medida, muy seguramente lo recomendable es establecer el valor neto o el valor que va a recibir el entrenador, sin perjuicio de que el club va a buscar por lo menos enseñarle a ese entrenador el valor que va a tener que asumir como club para poderle pagar ese valor neto, y será parte de la negociación el poder establecer ese diferencial que va a tener que asumir el club para efectos de pagar los aportes al sistema impositivo de cada uno de los países en los que se encuentre. Una de las posibilidades también en la celebración de esos contratos de trabajo es o son las llamadas cláusulas de rescisión, y es si aplica la cláusula de rescisión en los contratos de trabajo de los directores técnicos. En términos generales, la definición de la cláusula de rescisión pues está contenida en los comentarios de la FIFA sobre el reglamento del estatuto y transferencias de jugadores, y es que las partes en la celebración de un contrato pueden acordar que en determinado momento cualquiera de las partes, que normalmente en este caso sería el director técnico, pueda rescindir el contrato mediante una simple notificación al club y mediante el pago de una cantidad previamente estipulada. En últimas o en otras palabras, lo que se hace es aceptar por adelantado que el contrato pueda ser rescindido como resultado del acuerdo entre las partes. Así que no es que exista un incumplimiento del contrato, porque en últimas el contrato establece esa posibilidad. Caso distinto se presenta cuando estamos hablando de una terminación anticipada del contrato y estamos hablando no de la existencia de una cláusula de rescisión, sino de la existencia de una cláusula mediante la cual se anticipe un valor como estimación anticipada de perjuicios. Esto es distinto, porque que yo incumpla el contrato y que pacte una estimación anticipada de perjuicios no me autoriza
a terminar válidamente el contrato. Y eso es importante que lo tengan en cuenta los entrenadores. Las cláusulas de rescisión, si bien en nuestro país y en nuestra jurisdicción no son tan comunes, existen. Y existen principalmente en Europa o en países como por ejemplo España, en donde a través del Real Decreto 1006 de 1985 se establece que puede existir la cláusula de rescisión mediante la cual un jugador puede terminar el contrato, pero se ha reconocido por jurisprudencia que ese Real Decreto le aplique a los entrenadores toda vez que los consideran dentro del rango de deportistas, que es el círculo de circunscripción, perdón, la redundancia de el Real Decreto. En esa medida, un director técnico podría pactar una cláusula de rescisión para poder terminar el contrato en cualquier momento. Vemos cómo Real Madrid en los últimos años ha pagado más de 30 millones de dólares por la terminación de contratos de directores técnicos que ha querido tener, Lopetegui, Mourinho, etcétera. Creo que los últimos, el único que ha llegado, entre comillas, sin el pago de esa cláusula de rescisión ha sido Zidane en las dos oportunidades, todas que se encontraba trabajando en el mismo club, en las divisiones inferiores. Otro tema importante que se puede presentar en estos casos es lo que tiene que ver con la jornada de trabajo. Y existen muchas dudas en relación con la jornada de trabajo, y es: ¿el director técnico es una persona de dirección, confianza o manejo? ¿Realmente es una persona a la que pues está excluido realmente de esa jornada de trabajo? Y realmente la pregunta es: depende. En general o en términos generales, bajo la legislación laboral colombiana, el director técnico en efecto es una persona de dirección, confianza o manejo que está excluida de la jornada de trabajo. Pero la discusión viene normalmente en el momento en el que esa jornada de trabajo difiere o tiene una relación distinta con el trabajo en los días dominicales o festivos, que es un día de trabajo normal para el director técnico, porque normalmente los partidos se celebran en esas épocas o en esos momentos. Y ahí nuestra recomendación es dejar claro en el contrato que el director técnico es un trabajador de dirección, confianza o manejo y que está excluido de esa jornada de trabajo, pero que en todo caso tendrá derecho a descansar por lo menos un día a la semana, que puede ser un día distinto al día dominical, y redactar muy bien la cláusula en el sentido de entender que dentro de la remuneración que está recibiendo ese director técnico está incluida la remuneración por el trabajo en días dominicales o festivos, o por el trabajo nocturno. En esa medida, pues tendrá que ser muy claro que esté comprendido dentro de ese salario. Muchas veces en Colombia lo que se hace es establecer un salario integral en el cual está incluido no solo la remuneración y las prestaciones sociales, sino también está incluido ese valor por esos recargos a los que hacía referencia anteriormente por el trabajo nocturno, dominical o festivo. Y el problema a veces se agrava un poquito por el tema de las concentraciones, y es: en el tema de las concentraciones debo contar todo el tiempo en el que el director técnico está realmente enfocado al club. Por ejemplo, vamos a jugar un partido en Brasil y tenemos que viajar con por lo menos casi 2 días de anticipación y volver al país de origen casi que 1 o 2 días después de la fecha del partido. Y en esa medida se podría entender que todos esos por lo menos 5 días hacen parte de la jornada de trabajo, toda vez que se encuentra todo el tiempo en concentración. Sin embargo,
la jurisprudencia ha mencionado que no necesariamente todo ese tiempo se debe computar porque hay momentos en donde el entrenador está dedicándose tiempo a sí mismo. Por ejemplo, en las horas de la noche en donde está durmiendo. Todo ese tiempo no debería computarse. ¿Cuál tiempo sí se debe computar? Por ejemplo, el de las comidas, las charlas técnicas, por supuesto el partido, etcétera. Pero recordemos que aquí estamos hablando de un trabajador al que la jornada de trabajo no le aplica. Tampoco quiere decir que vaya a trabajar 24/7 porque pues todos somos seres humanos y como seres humanos debemos descansar y no vamos a dar lo mejor de nosotros si no tenemos un respiro. Y pasa muchísimo en esos cargos en donde la responsabilidad es muy alta. Otro tema importante que se debe tener en cuenta en el contrato de los directores técnicos es la forma de la renovación del contrato. Si el contrato se pactó a término indefinido, pues no hay ningún problema porque el contrato seguirá vigente mientras subsistan las causas que dieron origen a su nacimiento. Pero si el contrato, o si se pactó un contrato a término fijo, por ejemplo, de 6 meses o de un año, que es más o menos el término más común, lo que normalmente termina ocurriendo es que se pacta que si ninguna de las partes establece con 30 días de anticipación al vencimiento su deseo de terminar el contrato se entenderá prorrogado. Sin embargo, pues habrá que entrar a ver la redacción específica de esa cláusula. Y aquí, por supuesto, no aplican las cláusulas de renovación automática como o las cláusulas de renovación unilaterales que eventualmente pueden aplicar en el caso de los jugadores, de acuerdo con el criterio Portman, aunque podría eventualmente redactarse de una manera que pudiera cumplir más o menos con ese objetivo, entendiendo que un contrato de trabajo, como lo mencionaba anteriormente, de un entrenador de fútbol es totalmente diferente al de un jugador de fútbol. Otro de los temas que es importante tener en cuenta es el tema de la jurisdicción que se va a aplicar en caso de un conflicto. Ahorita ya vamos a seguir en el tema de los conflictos que se pueden llegar a presentar entre los directores técnicos y los clubes. Y es establecer con claridad quién va a ser el que va a entrar a resolver mis conflictos con entre el director técnico y el club. Normalmente lo que se establece es que si no existe dentro del país un tribunal especial que dirima esos conflictos, se van a dirimir a través de la jurisdicción ordinaria. En este caso, o en Colombia, sería la jurisdicción ordinaria laboral, cuyo proceso es muy largo. Sin embargo, el código, el estatuto del jugador en Colombia establece que cualquier conflicto que se presente entre un jugador, perdón, entre un técnico y un club, será dirimido por la comisión del estatuto del jugador. En este caso, hay que dejar con total claridad que esa será la jurisdicción que va a resolver cualquier conflicto que se presente entre las partes, porque cualquier diferencia va a poder llevar a que se dirima a través de la jurisdicción ordinaria, y si estamos en un país en el que no conocemos o el idioma, o que el idioma es distinto, la cultura es distinta, etcétera, que no conocemos la legislación y la normatividad, pues va a ser mucho más difícil para nosotros esa defensa o ese ejercicio de esos derechos que tenemos como trabajadores en un país en el que no nos es común, y en esa medida es importante que esa cláusula quede totalmente clara.
También es importante tener en cuenta que si estamos hablando de un entrenador que va a prestar servicios en el exterior, hablando de un entrenador colombiano o de un entrenador extranjero que va a venir a Colombia a prestar los servicios, digamos, en uno de los mejores clubes del mundo, que es, por ejemplo, Millonarios, deberá cumplir con una normatividad específica en materia migratoria y en esa medida hay que tener en cuenta que la redacción del contrato deberá ser muy cuidadosa en la forma en la que iniciará ese contrato. Si yo digo que el contrato inicia su vigencia el 31 de enero, porque ese día lo firmamos, pero a ese entrenador no le entregan su visa de trabajo, el club va a quedar con un problema y es que el contrato será válido bajo la legislación colombiana y eventualmente tendrá que pagar por la prestación del servicio. Ahí viene el problema de no podrá prestar el servicio toda vez que no tiene una visa de trabajo y en la medida en que no presta el servicio, pues no tendré que pagarle. Pero pues la intención es de evitar a toda costa la mayor cantidad de problemas posibles que se puedan llegar a presentar. En esa medida, lo que aconsejamos es establecer que el contrato empezará a regir en el momento en que se le otorgue la visa de trabajo a ese trabajador. Entrando a la forma de la resolución de los conflictos, es importante entender dos cosas. Si el conflicto se presenta a nivel nacional o si se presenta a nivel internacional. Y a nivel nacional, entiéndase un entrenador argentino con un club argentino, un entrenador hondureño con un club de Honduras, colombiano con un club colombiano, etcétera. Y a nivel internacional, cuando implique dos jurisdicciones, un entrenador argentino que viene a Colombia, un entrenador colombiano que está en Panamá, etcétera. Y en esa medida tendrá que revisarse dos cosas. Uno, ¿qué establece la legislación nacional desde el punto de vista de la resolución de los conflictos que se presenten con esos, entre ese entrenador y ese club? Y la otra, la jurisdicción internacional, si no se establece absolutamente nada. En esta medida, en Colombia, el Estatuto del Jugador establece que será la Comisión del Estatuto del Jugador de la Federación quien es la competente para resolver cualquier disputa presentada entre un entrenador de fútbol y un club de fútbol. En esa medida, deberá acudirse a la Comisión del Estatuto del Jugador. Sin embargo, si estamos hablando de un entrenador, por ejemplo, peruano, que está en Colombia dirigiendo en un equipo profesional, podrá acudir a la Comisión del Estatuto del Jugador de la FIFA, porque es quien puede conocer sobre esas disputas con respecto a la relación que se presenta entre ese club y ese entrenador, toda vez que tiene una dimensión internacional, salvo que exista un tribunal arbitral independiente que garantice un proceso justo en ese ámbito nacional. En Colombia, si bien existe un tribunal arbitral que resuelve algunos conflictos en relación con los conflictos presentados entre la DiFútbol, la DiMayor, los clubes profesionales y los jugadores profesionales, no incluyó a los directores técnicos y en esa medida la facultad la tendrá la Comisión del Estatuto del Jugador, pero en nuestro sentir la Comisión del Estatuto del Jugador no tiene esa connotación que exige la FIFA, y es que sea un tribunal arbitral independiente. Y en esa medida, para nosotros, la Comisión del Estatuto del Jugador de la FIFA no cumple con el requisito y por lo tanto esa disputa deberá llevarse a nivel de la Comisión del Estatuto del Jugador de la FIFA. Sigamos.
Ahí, si quieres, vuelve una antes, por favor. Eh, Actualmente hay muchos conflictos presentados entre entrenadores a nivel, digamos, internacional que han sido o serán eh, de el resorte de las jurisdicciones locales. Y eso pasa en los conflictos que se han presentado entre algunos entrenadores y los clubes, como por ejemplo la reclamación del pago de los aportes pensionales, que es lo que ha ocurrido en Colombia. Muchos entrenadores que prestaron sus servicios en los clubes en los años 70, 80, 90, en donde no existía un contrato de trabajo, sino existía un contrato de prestación de servicios, no se hacía por parte de los clubes, porque en su sentir no existía la obligación, aportes al Sistema General de Seguridad Social, y lo mismo ocurre en otros países, en donde no existía ese tipo de obligaciones. Acá los entrenadores que ya cumplieron la edad de pensión, que están sobre los 60, 65, 70 años, lo que han hecho es demandar a todos los clubes en donde prestaron servicios a través de la jurisdicción ordinaria laboral para buscar que realicen esos aportes al sistema pensional y puedan recibir una pensión de vejez. Sin embargo, pues acá viene un tema probatorio muy complicado porque si hoy en día algunos técnicos no tienen copia de su contrato de trabajo o de su contrato, pues hace 30 o 40 años, pues mucho menos. En esa medida, pues esa será la fórmula de resolución de ese conflicto. Sin embargo, como les decía, otros conflictos están directamente ya relacionados y manejados a través de la Comisión del Estatuto del Jugador de la Federación Colombiana de Fútbol, en donde nuestra firma pues ha venido asesorando a muchos clubes en la defensa de sus intereses. El último tema que vamos a tratar hoy es el de los procesos o los procedimientos disciplinarios que se manejan no solo ante el comité disciplinario y la comisión disciplinaria en Colombia, sino también ante la unidad disciplinaria y el comité de apelaciones de la Conmebol. Como les decía, en las diferentes confederaciones funcionan sus órganos disciplinarios, pero en términos generales, tanto el procedimiento como los derechos y los hechos sobre los cuales se imponen esas sanciones son similares, sino iguales. Lo primero que hay que mencionar es que todos los investigados, en este caso los directores técnicos, tienen derecho como cualquier persona al debido proceso y tienen derecho a defenderse, tienen derecho a que los asista un abogado, tienen derecho a presentar pruebas, a controvertir las pruebas que les presenten o que les ponga de presente la unidad disciplinaria, el comité disciplinario o quien corresponda en su caso. Tienen derecho a impugnar o a presentar recursos en contra de esos fallos. Tienen derecho a no ser juzgado 2 veces por el mismo hecho. Y tienen un derecho que pues nosotros los abogados conocemos como reformatio impeius, que es no puede el juez de segunda instancia reformar o tomar una decisión que termine agravando la sanción que le había impuesto al entrenador el juez de primera instancia. Y eso es importante porque hay que tener en cuenta que si, por ejemplo, un entrenador es sancionado con una suspensión para asistir a su equipo durante 4 partidos, el juez de segunda instancia lo único que podrá hacer es ratificar esa decisión de sanción de 4 fechas o reducirla, pero en ningún caso podrá aumentarla de 4 fechas. Otro de los puntos que es importante tener en cuenta es que hay unas circunstancias que atenúan la responsabilidad y a su vez unas circunstancias que agravan esa responsabilidad
de el director técnico. Por ejemplo, atenúan la responsabilidad del hecho de haber observado buena conducta, de haber obrado con motivos nobles o altruistas, haber confesado. Eso es muy importante. Nosotros dentro de estos procesos siempre aconsejamos ir con la verdad, y somos seres humanos y nos equivocamos, y si por ese error debemos pagar una culpa, pues tendremos que hacerlo. Por supuesto, todo dentro de los parámetros de defensa y, como les decía, dentro de un espíritu de buena fe, de fair play, etcétera. Por supuesto, no yendo en contra de esa posibilidad de guardar silencio sobre los hechos que puedan llegar a perjudicarme como persona, pero creemos, eso sí, que si definitivamente el error se cometió, pues habrá que asumir las consecuencias en el menor grado posible, haciendo uso de esas circunstancias que atenúan la responsabilidad. Por supuesto, circunstancias que agravan la responsabilidad se presentan como la reincidencia, el haber obrado de mala fe o en complicidad con otras personas, el hecho de no haber salido a reparar ese daño, sino por el contrario, de haber continuado efectuando ese comportamiento indebido. Por ejemplo, el pronunciarse en malos términos en contra de los órganos rectores que organizan los campeonatos. Y no recoger sus palabras, sino continuar haciéndolo en otros medios, no solamente radiales, televisivos, etcétera, o no solamente por la calentura del partido, sino después ya con la cabeza fría, continuar con esas injurias eventualmente o calumnias. Y otro de los agravantes, y en este caso la invitación es como ustedes como directores técnicos, que tengan en cuenta que el hecho de ustedes ser el director técnico agrava por sí mismo la responsabilidad, toda vez que deben ser personas que deben dar ejemplo en el buen comportamiento y el respeto de la normatividad. En esa medida aquí entraremos a hablar es de las conductas que pueden ser reprochables, y dependerá de cada competición. Hay infracciones a cada una de las competiciones. Acá en Colombia existe el Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol, pero la Conmebol también tiene sus reglamentos de la competición y cuáles son esas infracciones. Los torneos organizados por la FIFA también lo tienen, y en esa medida habrá que analizar en cada caso y ante cada autoridad cuál es la infracción que se está aplicando y si está tipificada o no para efectos de poder ejercer ese derecho de defensa. Por ejemplo, en Colombia una infracción es la provocación al público o la agresión al público, las riñas, las declaraciones, como les estaba mencionando anteriormente, contra las autoridades del fútbol. Obviamente, cualquier conducta que sea incorrecta frente a los adversarios, pues también hace parte de esas infracciones a esos reglamentos. Hablar de manera discriminatoria, ejercer amenazas, coacción. Por ejemplo, en la Conmebol establece sanciones distintas a las que establece el Código Disciplinario Único de la Federación. Por ejemplo, el hecho de salir tarde a la cancha, bien sea en el momento del inicio del partido o en el momento de la reanudación, se establece una sanción dura para el director técnico. En nuestro país, ese tipo de conductas se sancionan únicamente al club que retrasa su salida. En el reglamento de la Conmebol se establece que
tanto el club puede recibir sanción, que puede llegar a no solo a multas, sino también a suspensión o incluso a descalificación, y al director técnico de no participar en los siguientes partidos, o multas que pueden ir de entre los 100 y los 50.000 dólares por cada una de esas infracciones. Y pues claramente que a un director técnico lo sancionen con una cifra de 10.000, 20.000, 30.000 dólares, pues es una cifra muy alta. Lo que hemos visto normalmente están entre los 2.000 dólares, los 5.000 dólares. Por supuesto que eso se puede pelear, se puede hablar de un poco los ingresos del entrenador, pero pues una multa económica por supuesto va a haber. En Colombia las multas no son tan altas. La máxima que conocemos para un entrenador entendemos que es de 60 salarios mínimos, que pues no es común, pero sobre todo para aquellos que actúan en contra o dan declaraciones en contra de la DIMAYOR, o de otros clubes o de alguna de las autoridades del fútbol, pues se han impuesto ese tipo de sanciones más allá de las demás posibles sanciones que pueden llegar a tener, como es la prohibición de entrar, por ejemplo, al estadio, o la prohibición de acceso a los vestuarios, a no sentarse en el banco, por supuesto, técnico, etcétera. En términos generales, esto es lo que queríamos presentarles. Queremos dejar un tiempo para algunas preguntas, si las llegan a tener, algún comentario. Queremos abrir un poco al público si existe alguna duda o alguna inquietud, o si simplemente quieren hacer algún comentario. Estamos dispuestos y abiertos a eso. Muchas gracias, Joe. Sí, acá hay algunas preguntas. Si te parece, te las voy haciendo en el orden que salgan en el chat. Dale, claro que sí. La primera pregunta es, ¿cómo se puede obtener una copia del contrato de trabajo? Es decir, ¿están los clubes obligados a otorgar una copia del contrato de trabajo? Digamos que sí. Digamos que sí, lo deberían hacer. El punto es, y si no la entregan, ¿qué pasa? Y ahí es donde viene el manejo que le debe dar el director técnico en la relación que tiene con el club. Y es, por lo menos, cuando en el momento en que firme, tómele una foto. Quédese con una copia sin perjuicio de que después le hagan llegar la firmada por el club. Muchas veces ni siquiera le toman la foto, y en esa medida pues no van a tener las pruebas necesarias o suficientes para poder defender mañana o presentar mañana una reclamación en contra de ese club alegando la existencia de ese contrato. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta es, ¿qué pasa si alguno de los órganos sancionadores no me remite las pruebas que tiene dentro de una investigación en mi contra? Bueno, ahí se estaría violando el derecho de defensa y el derecho de contradicción. En esa medida, cualquier decisión que pueda tomar ese órgano disciplinario en contra del entrenador, pues podría llegar a declararse nula, toda vez que no se le permitió un derecho fundamental, como en este caso el derecho a defenderse. Y así las cosas, pues lo importante o lo que deben tener en cuenta los entrenadores es que en efecto las pruebas que presenten los órganos disciplinarios correspondan a la infracción que están alegando o que están queriendo demostrar. Muchas gracias. Nos pregunta Giovanni Pajuelo, debido a las medidas sanitarias con respecto al COVID-19, ¿qué consideraciones legales se debe tener frente a un técnico en condición de vulnerabilidad, es decir, mayor de 70 años?
Digamos que aquí entran otro tipo de derechos y otro tipo de reglamentación. En Colombia, por ejemplo, existe la restricción para que los adultos mayores salgan de sus casas si tienen más de 70 años. Sin embargo, acá hay un derecho fundamental al trabajo que estaría primando sobre esa norma. No podría una norma del gobierno nacional prohibir o afectar un derecho fundamental como el derecho al trabajo. Sin embargo, pues habrá que tomar las medidas que sean necesarias para evitar en este caso el, el contagio del virus. Eso pasó con nuestro amigo el profesor Comesaña, que interpuso una acción de tutela. Sin embargo, digamos, el Junior y los asesores de Junior, en este caso nosotros consideramos que existían otras medidas que podía haber adoptado él antes de iniciar una acción de tutela, toda vez que, como en efecto se pudo demostrar, existió una autorización específica para que cuando se establecieran los protocolos, él pudiera ejercer su derecho al trabajo, pudiera trabajar o ir a laborar común y corriente, por supuesto, teniendo en cuenta que es una persona que está en una situación de riesgo mayor a una persona que pueda tener 20 o 30 años y en esa medida tendrá el club que ejercer unas medidas y unos protocolos mucho más estrictos con él y él también lo deberá tener y lo deberá hacer porque pues está en juego su salud. También es en este caso, también se debe tener en cuenta que los reglamentos que establece la DIMAYOR para efectos de regular el campeonato también deberán ser modificados y deberán eventualmente tener en cuenta esta situación, porque no solamente se presenta el riesgo con personas que tienen más de 70 años, sino también con personas que teniendo 50, 60 años pueden sufrir de enfermedades como la diabetes, la hipertensión, que son enfermedades que también están catalogadas como de riesgo alto para efectos de contraer el coronavirus o más bien de recuperarse si llegan a ser portadores del virus. Vale, Joe, muchas gracias. También nos preguntan que cuáles son los casos específicos en los que se puede despedir a un entrenador fuera del aspecto deportivo, malos resultados, y que si esos motivos deben estar estipulados dentro del contrato de trabajo. No necesariamente, digamos, hay de todo. Digamos, acuérdense del caso de Sachi Escobar, que pues renunció porque le impusieron poner a jugar a Dairo Moreno. Me acuerdo, fue hace varios años, y él decía, a mí no me pueden imponer con quién voy o no a jugar y yo no puedo mandarle ese mensaje a los demás miembros del equipo, que llega un jugador en estado de alicoramiento o no se presenta a entrenar y ponerlo en la titular a costillas de un jugador que sí estuvo cumpliendo con sus deberes y quien sí se ha comportado como todo un profesional. Y ahí empiezan a generarse una serie de debates y de hechos de si esa terminación de ese entrenador se generó o no con una justa causa, casi que como un despido indirecto, porque no siguió una orden o una instrucción del entrenador, perdón, de las directivas. Otro caso puede ser el de Gregorio Pérez con con el caso de Gregorio Pérez con Omar Pérez en Santa Fe. El decir del entrenador es que, no, Gregorio Pérez no fue, perdón, fue se me escapa el nombre ahorita, no sé, Ale, si lo tienes Peluso, ahí. ¿Quién? Peluso. Peluso, que alegó que Omar Pérez, lo que llamamos acá, le hizo el cajón porque
no lo puso a jugar las finales de un torneo que disputó el Independiente Santa Fe, siendo Omar Pérez uno de los mejores jugadores, pero Peluso consideraba que no estaba del todo recuperado para jugar la totalidad del partido y ponía en riesgo la estrategia del equipo. Así que hay que entrar a analizar cuáles son esas causales de verdad que pueden llevar a la terminación de ese contrato, porque pues claramente el hecho de que al entrenador le vaya mal de por sí no es una justa causa para terminarlo. Acordémonos que acá no existen justas causas por bajo rendimiento, porque en este caso no solamente depende del entrenador que se den los resultados, también dependen del equipo, también depende de los jugadores, del equipo rival, etcétera. Así que el hecho de que no haya salido campeón un director técnico no significa que exista una justa causa para terminar el contrato. Por supuesto que en la medida de las posibilidades, la recomendación es dejar lo más claro posible cuáles pueden ser esas justas causas que lleven a terminar el contrato, que queden bien redactadas y sobre todo que se tengan las pruebas suficientes para poder justificar la decisión de la empresa. Por ejemplo, el maltrato del director técnico con los jugadores. Eso, más allá de que se establezca o no se establezca en el contrato o en el reglamento interno de trabajo, el Código Sustantivo del Trabajo en Colombia establece como una justa causa el hecho de recibir de parte de un trabajador malos tratos, bien sea con sus superiores o bien sea con sus pares y pues mucho más si es un subordinado como en el caso de algún jugador. En esa medida la recomendación es desde el punto de vista del club que queden claramente determinados cuáles son esas justas causas y de parte del técnico es revisarlas, entenderlas y por supuesto cumplirlas para efectos de no tener ningún conflicto, ningún problema a futuro que lo lleve o que lleve al club a la decisión de terminar el contrato con justa causa. Perfecto. Y nos pregunta Leonardo Alberto Vargas, ¿qué tipo de contrato debemos tener los técnicos de los clubes de fútbol aficionado? ¿Pueden pagarnos por sesión? Sí, en Colombia, si estamos hablando de Colombia, se permite el trabajo a destajo. El problema viene normalmente es cuando se va a hacer el pago al Sistema General de Seguridad Social y ese pago que se le hace a ese trabajador no alcanza a llegar por lo menos al salario mínimo. En el caso de los clubes aficionados, pues es una relación común y corriente la del entrenador con el club aficionado y en esa medida lo aconsejable es celebrar un contrato de trabajo, bien sea por horas, por días, etcétera, y pagar, por supuesto, proporcionalmente prestaciones sociales y lo que les decía, hacer los aportes al Sistema General de Seguridad Social, que es donde principalmente tienen trabas los clubes aficionados, toda vez que muchas veces es más la suma que va a tener que pagar el empleador y el mismo trabajador por efectos de los aportes que hace el sistema, que realmente la plata que recibe el entrenador. Pero en efecto sí debería ser un contrato de trabajo. Vale. Acá tenemos una pregunta de opinión muy relacionada con el tema de la condición de vulnerabilidad que acabamos de mencionar. Y es que al técnico, ahora sí Gregorio Pérez, lo acaban de despedir aduciendo su condición de vulnerabilidad y quieren saber qué opinas al respecto. Pues digamos, para mí eso no es una justa causa y por lo tanto deberán pagarle a Gregorio Pérez la indemnización correspondiente por la terminación de ese contrato, bien sea pagándole, si es un contrato a término fijo, pagándole lo que resta del contrato, si es un contrato a término indefinido, lo que establezca la legislación peruana. En esa medida, pues creo que el hecho de que estemos pasando por una situación de emergencia sanitaria derivada del COVID-19 no lleva a que de ninguna manera, por ese simple hecho,
se pueda terminar un contrato de trabajo. Para nosotros no es una justa causa, ni siquiera ese simple hecho es constitutivo de una fuerza mayor. La fuerza mayor eventualmente se puede presentar por hechos distintos, como por ejemplo los decretos presidenciales mediante los cuales se prohíbe la movilidad o se ordena un aislamiento obligatorio, pero pues el hecho específico es que no se podría alegar desde mi punto de vista como una justa causa la condición de vulnerabilidad que tiene ese trabajador por la situación derivada del COVID. Gracias, Joe. Y finalmente también tiene mucho que ver esta última apreciación de Félix Burgos, que dice que esa restricción no existe con el protocolo de bioseguridad para el fútbol, sino que fue más el escándalo y lo mediático de Comesaña. No sé si ahí tienes una apreciación también. Sí, de acuerdo. Creo que, pues, yo no creo que haya sido él de mediático y le agradezco a Félix su comentario. Yo creo que, pues, hay o él tenía una preocupación legítima de qué iba a pasar. Le estaban impidiendo en últimas ejercer su contrato. Y creo que lo que él quiso hacer fue anticiparse, pues Comesaña es un señor que en este momento, desde nuestro punto de vista, no tiene necesidad de generar ese tipo de visibilidad porque ya de por sí la tiene. Él es una figura pública en Barranquilla, creo que lo quiere más que a cualquier otro entrenador que haya podido pasar por el club. Sin embargo, creo que era un ejercicio de un derecho legítimo, pero creo que se equivocó al no haberlo puesto en conocimiento de manera previa con el club y haber buscado de la mano del club una solución como la que se presentó, o si no se hubiera podido presentar esa con la alcaldía de Barranquilla a través de de la autoridad competente que maneja el torneo, permitir que se hubiera podido abrir la posibilidad eventualmente a que dirigiera desde uno de los palcos con cualquiera de los medios tecnológicos que le permitiera comunicarse con su asistente técnico sabiendo que existe ahorita la prohibición de hacerlo, pero que en esas modificaciones que va a aplicar la DIMAYOR para efectos del campeonato que va a organizar, tener en cuenta situaciones como esas. Gracias, Joe. Pues en el chat no tenemos más preguntas, pero entiendo que alguien estaba levantando la mano. No sé si esa persona quisiera participar, puede activar su micrófono y su cámara. Y nos está hablando Andrés David. Hola, Andrés. No se oye. Sí, creo que no. Habilítalo de pronto tú. Sí, ya mismo. Alejandra te escribió en el chat. Dice, sí, muchas gracias. Dice Andrés David, quisiera saber cuáles son los puntos generales en un contrato en un club aficionado de fútbol. Pues son exactamente los mismos que los de cualquier entrenador, incluso profesional. Por supuesto que tendrá unos condicionamientos distintos, obligaciones distintas, restricciones, etcétera. Pero en términos generales deben ser los mismos. ¿Cuáles son las obligaciones y los derechos de el entrenador? ¿Cuáles son los derechos y las obligaciones del club? ¿Cuál va a ser la remuneración que va a tener ese entrenador? ¿Cuál va a ser su jornada de trabajo o la forma de trabajar? Estamos hablando de un club aficionado en donde
Usualmente la contratación se realiza durante los fines de semana, pero hay otros clubes aficionados que tienen turnos en la tarde o en la mañana, 2 o 3 días a la semana. Tener muy claro todo el tema de la utilización de los implementos y la entrega de los implementos que debe usar el entrenador, las sudaderas, los signos distintivos del club aficionado, todo lo que tiene que ver con ese tipo de obligaciones que debe tener el entrenador en términos generales de si estamos hablando de un contrato a término indefinido o un contrato a término fijo o por obra o labor, en dónde va a presentar o dónde va a prestar o dónde se va a ejecutar el contrato, pudiendo establecer unos sitios en donde se entrena y otros en donde se vaya a realizar el torneo por el cual está participando ese club aficionado o esa academia. En términos generales son esos. Te complemento la intervención de Andrés porque él nos dice que lleva 18 años trabajando en el medio y que solo ha tenido contratos de prestación de servicio, que cree que esto es muy informal. Sí, digamos que lastimosamente en materia del fútbol aficionado, todo lo que tiene que ver con academias y clubes, los recursos muchas veces son limitados y en esa medida pues tratan esos clubes de ahorrarse todo lo que tiene que ver con prestaciones sociales, aportes de seguridad social, etcétera, pero fallan muchas veces en no realizar o no comprobar que ese contratista cumpla con el pago de los aportes. Y me gustaría que le pudiéramos abrir el micrófono a Andrés para poder, digamos, conocer un poquito más el caso, pero en términos generales, si bien un contrato de prestación de servicios se podría hacer, como lo mencioné al principio, existen unas obligaciones tanto para el contratante como para el contratista que deberán ser tenidas en cuenta en todo momento. Una de ellas es hacer el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral. No sé si Andrés lo hace o si se lo han exigido, muchas veces no. Y el problema viene para el club con posterioridad si, por ejemplo, a ese contratista le llega a pasar algo en el ejercicio de esa prestación de ese servicio y no tiene ARL o no tiene una EPS que pueda llegar a cubrir los auxilios económicos y los gastos médicos en que tenga que incurrir ese contratista para efectos de recuperarse en su salud y pues recibir un ingreso en la medida en que no pueda prestar sus servicios. Ahí normalmente lo que termina pasando es que se presenta una reclamación a través de un proceso ordinario laboral en contra del club que termina muchas veces, así sea después de muchos años, condenado al pago de, digamos, sanciones moratorias, pago de prestaciones sociales, salarios, etcétera. En esa medida, pues nuestra recomendación para todos los clubes aficionados es la de que cumplan con por lo menos, si estamos hablando de la celebración de un contrato de prestación de servicios, con exigirle a ese contratista que presente los comprobantes del pago de los aportes al sistema de seguridad social. Super, Andrés, por si quisieras intervenir, creo que ya te permití, te habilité para que puedas prender tu micrófono. Ahí me escucha. Sí. Bueno, buenas noches para todos. Lo que estoy viendo en el fútbol, yo trabajo en Pereira, es que la actividad del fútbol ha crecido mucho en términos de escuelas de formación. Entonces veo que todos, digamos, el gremio, apenas estamos conformando una asociación en Pereira de entrenadores y por el tema de esta pandemia hemos estado muy, digamos, descuidados del gobierno, de la alcaldía, o sea, de todo. Nosotros somos como un
yo le puse un club informal, porque todo el mundo trabaja muy informalmente, ¿me entienden? No hay contratos, no hay celebración de prestación de servicios, todas esas cosas. Por eso fue que yo hice la pregunta y yo llevo trabajando ya muchos años en el fútbol y siempre ha sido así. En el fútbol, digamos, aficionado, ya en el fútbol profesional, pues me imagino que también pasa. De hecho, en el Deportivo Pereira pasan también, en algunas ocasiones que trabajé allí, pasaron muchas de estas situaciones. Claro, Entonces es como digamos el que llamado a eso, ¿cierto? A que nos organicemos un poco en ese sentido. exactamente, exactamente, para allá iba. Existen muchas organizaciones y muchas asociaciones. Ahorita nosotros tenemos una vinculación con COSEF, que es el Colegio de Entrenadores de Fútbol Colombiano, que lo que busca es eso, la unión de entrenadores para efectos de, pues en últimas, pelear por sus derechos. Acordémonos que incluso la Asociación de Futbolistas Profesionales en Colombia ha venido luchando por los derechos de los jugadores y aún así ellos consideran que todavía se siguen vulnerando los derechos de los jugadores y en esa medida, pues a los directores técnicos les toca hacer exactamente lo mismo, bien sean directores técnicos del fútbol aficionado o del fútbol profesional. Necesitan unirse, necesitan reclamar y exigir unos derechos, eventualmente buscar que algún congresista pueda presentar un proyecto de ley que pretenda o que regule la relación del entrenador, más allá de que ya existe una norma, pero en relación con el contrato de trabajo, entender que estamos hablando de una relación especial, aunque, repito, no ha sido fácil. Se han presentado varios proyectos de ley al Congreso para regular los contratos de trabajo de los jugadores de fútbol. Yo fui autor de uno de ellos en el año 2005 y lo presentó Germán Vargas Lleras y ni siquiera pasó a un primer debate. Entonces, pues la lucha va a estar mucho más complicada para el caso de los entrenadores, pero en efecto, pues hay que darla. En últimas, si no la dan, van a seguir estando como están. Lastimosamente la necesidad, lastimosamente la situación económica de algunos clubes aficionados, pues tampoco permite poder llevar a cabo el cumplimiento de la formalización laboral, que es uno de los problemas que tenemos también como país. Y yo creo que acá, más allá de entrar a regular una actividad específica, se deberá hacer una reforma laboral estructural que permita que, por ejemplo, situaciones o casos como el de ustedes, se pueda realizar un aporte, si bien diferenciado, al sistema pensional, porque de una u otra manera se están generando unos vacíos, situaciones sociales supremamente complicadas. Así que la invitación es a eso, la invitación es a que puedan trabajar de la mano incluso con los mismos clubes. Muchos entrenadores del fútbol profesional o incluso del fútbol aficionado son dueños a su vez de clubes aficionados. En esa medida están cumpliendo esa doble función. Son empleados de clubes profesionales o de clubes aficionados, pero también a su vez son empleadores y en esa medida tendrán que aprender a regular. Yo conozco muchísimas academias y muchísimos clubes aficionados en donde son cumplidores y respetan absolutamente todas las normas laborales y digamos que no voy a justificar a los que no lo hacen, al contrario, pues creo que a esos clubes no se les debería apoyar y más bien resaltar la labor de los clubes que sí cumplen, que sí hacen aportes, que sí respetan esos derechos laborales mínimos de los trabajadores. Y esa sería la invitación, a buscar también esos clubes, esos cumplidores de la legislación laboral y trabajar de la mano con ellos o empezar a invitar a los clubes que lo están contratando a usted para que empiecen a formalizarse y empiecen a entrar dentro de esa legalidad laboral que deberían tener todos los empleadores en Colombia. Super, Joe. Y también nos están preguntando
¿Qué sucede cuando algunos clubes contratan a un entrenador, pero por cuestiones de que no tiene el título de entrenador o porque ya no se le puede registrar, lo tienen como segundo entrenador o como auxiliar? Ahí cómo sería el contrato. Pues digamos, ahí estamos hablando desde el punto de vista laboral, es exactamente lo mismo. Tanto el asistente técnico como como el entrenador, pues celebran un vínculo que es el del contrato de trabajo. El punto ya viene a si se está cumpliendo realmente con el que ese trabajador, que es el asistente técnico en este caso, o el primer entrenador, que se están exigiendo para efectos de que pueda entrenar o participar en nombre de ese equipo en alguno de los torneos, bien sean los torneos locales como la Liga Betplay o sino en los torneos internacionales. Acuérdense que hay licencias distintas y ahí me he conectado a Felipe, que me gustaría que nos ayudara 2 minutos en hacer una referencia muy general sobre el tipo de licencias, más allá de que la relación que regula el entrenador, bien sea el titular o el auxiliar, pues es una relación netamente laboral. No sé si Felipe, si puedes participar o no hay problema. Yo veo más. ¿Cómo están? Buenas tardes para todos. Bueno, el tema de licencias, ahí como rápidamente, porque es un tema bastante extenso, ¿no? Pero en este momento estamos haciendo cursos de regularización que es para entrenadores que tienen ya cierta experiencia en el fútbol asociado. Las personas que cumplen, yo los invito a que entren a la página de la federación y pueden leer el reglamento que está publicado en la página. Y ahí pueden encontrar los requisitos para poder hacer estos cursos de regularización. Este periodo va a terminar el 31 de diciembre de este año. ¿Sí? La Conmebol nos otorgó todo el 2019, todo el 2020, y cuando termine este periodo vamos a dar inicio a los cursos de la Convención de Conmebol, que ya es aplicar el reglamento de la Conmebol, y nosotros estamos articulando este tema con el proyecto ley de la ley del entrenador deportivo. Y lo único que nosotros vamos a exigir para poder ingresar a estos cursos va a ser la tarjeta de entrenador deportivo o el registro provisional. ¿Listo? ¿Quiénes pueden aplicar a estas dos cosas? A la tarjeta, pues las personas que tengan el título universitario mínimo a nivel técnico profesional tramitan la tarjeta ante el COSET, que es el Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo, y las personas que no tienen la tarjeta, no tienen el título, perdón, podrán aplicar a un registro provisional que se los dan por 5 años, prorrogables por otros 5 años. Es un tema, yo también los invito, mañana hay un foro muy bacano que lo estamos haciendo entre Federación y la Universidad de San Buenaventura Cali. Ahí está invitado el profe Reinaldo Rueda, está también Jorge Luis Pinto, Luis Fernando Suárez, gente de la Conmebol, Néstor Ordóñez, que es el presidente del COSET, que ha liderado la ley del entrenador deportivo, y vamos a hablar de todos estos temas pues de la actualidad, sobre el sistema de licencia y sobre lo que se avecina con la ley del entrenador deportivo. Muchas gracias, Pipe. Muy importante, no lo presenté, pero Pipe es el director de licencias de la Federación Colombiana de Fútbol, pues una persona muy importante que está liderando esa obligación que tiene la Federación Colombiana hoy en día. Vi un comentario de mi amigo Félix que pues es importante y está relacionado un poco con los procesos ordinarios, y es la demanda que interpuso Barrabás Gómez en relación con la pensión. Dentro de esos clubes pues están varios demandados, Nacional, Millonarios, etcétera. Y en efecto pues es una situación que pues está afectando a muchos clubes. Nosotros llevamos varios de esos procesos en azul y blanco, en junior, y acompañamos de manera paralela como asesores externos a América. Y en efecto es una situación complicada porque
realmente pues debería tomarse una decisión como organización, diría yo como DIMAYOR, y eventualmente reservar unos recursos de los derechos de televisión para ayudar a esas viejas glorias, sobre todo del fútbol, que hoy en día no tienen una pensión. Ha pasado con el caso de Willington Ortiz, de jugadores que han lastimosamente fallecidos o que están en la indigencia hoy en día porque pues no pensaron en su momento en el futuro y porque los clubes que los contrataban en su momento no hicieron el pago de los aportes al sistema. Pero pues buen punto, Félix, muchas gracias. No sé si hay algo más, Ale. Me están avisando que la reunión la tenemos programada hasta las 8:30, entonces no quisiera que se nos corte sin antes agradecerte por toda la presentación que hiciste y a todos ustedes sobre todo por su participación. No sé si más bien quieras dar unas palabras de despedida. No, sí, no, si no hay ninguna pregunta, no, simplemente agradecerles a todos los asistentes y pues ahí tienen nuestro contacto, cualquier cosa, con mucho gusto estamos para ayudarles, bien sea en el fútbol aficionado o en el fútbol profesional. Este tipo de charlas trataremos de darlas un poco más seguido. A veces van a ser de grupos un poco más reducidos, pero la intención es que tengan un panorama ustedes como entrenadores, como abogados, de lo que deben tener en cuenta en el momento de celebrar un contrato de trabajo, bien sea que ustedes estén actuando en su calidad de empleadores o en su calidad de trabajadores, porque no olvidemos, repito, que muchos de esos directores técnicos de hoy en día que están en el fútbol profesional también son empleadores a través de academias o a través de clubes aficionados. Vale, Joe, muchísimas gracias y otra vez muchas gracias a todos ustedes por asistir. Vale, muchas gracias. Juanma.